¿Cree usted que el monstruo del que estamos hablando es simplemente una iglesia rebelde o apóstata, como dicen muchos líderes cristianos, o cree que es la ramera del Apocalipsis? Veamos las escrituras para comprobarlo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis capítulo 17 versículo 1. En la Biblia, la referencia a muchas aguas significa multitud de personas. Hoy el Vaticano se jacta de tener más de 1.000 millones de seguidores. El pasaje luego dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17 versículo 2. Si hacemos un repaso de la historia, nos damos cuenta de que casi todos los reyes tuvieron lazos políticos, económicos o religiosos con el Vaticano, comenzando desde Flavio Valerio Aurelio Constantino, fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306, y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande o, en la Iglesia Ortodoxa, las antiguas iglesias orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega, como San Constantino. Legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán en 313, Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla Constantinopolis. La ciudad de Constantino. Convocó el primer concilio de Nicea en 325, que otorgó legitimidad legal al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado, quien fue realmente el primer papa y presidió el primer concilio. Constantino nunca tuvo la experiencia de la salvación. Esa fue otra cortina de humo. Hoy, la mayoría de las naciones tienen representantes diplomáticos en el Vaticano, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17 versículo 2. Acabamos de ver la furia manifestada en la Segunda Guerra Mundial, y que esta fue preparada por los jesuitas. La Biblia continúa diciendo: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17 versículo 4. Estos son los colores oficiales del Vaticano. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17 versículo 4. ¿Sabía usted que el Vaticano es la organización más rica sobre la faz de la tierra? Más adelante trataremos este tema en forma más detallada. La Biblia luego dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17 versículo 5. ¿De dónde vino el catolicismo? Si investiga un poco, encontrará que vino de los antiguos misterios babilónicos, los que se remontan a Nimrod y Semiramis. Solo se cambiaron los nombres para darle la apariencia de una organización cristiana. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Me permite mencionar algunas abominaciones que vinieron de Roma? Entre ellas está el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también traducido como Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. En alemán, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, más conocido como Partido Nazi, fue el partido político llevado al poder por Adolf Hitler en 1933. El término nazi es una forma abreviada de la palabra alemana Nationalsozialismus, nacionalsocialismo, que era la ideología del partido. El partido fue la única fuerza política legal en la Alemania nazi desde la caída de la República de Weimar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando fue declarado ilegal, y también como una organización criminal, y sus líderes arrestados, culpados y juzgados por crímenes de guerra, contra la humanidad, y contra la paz en los juicios de Nuremberg entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, que estaba formado por jesuitas y otros católicos de alta posición jerárquica. Luego está el Partido Comunista. Es un partido político que basa su ideología y prácticas políticas en la teoría marxista en cualquiera de sus modalidades o escuelas, y la implementación de una sociedad comunista.
El Partido Comunista, a diferencia de los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas que se crean en la segunda mitad del siglo XIX, surge en la primera mitad del siglo XX como resultado de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique y, sobre todo, por la creación de la Internacional Comunista. Es el resultado de la división de los partidos integrantes de la Segunda Internacional que se oponen a la guerra, apoyan la revolución bolchevique y se consideran revolucionarios y contrarios a las llamadas tácticas revisionistas. Como crítica a la socialdemocracia y su diversidad de opiniones y facciones está la idea de que el partido debe ser una organización cohesionada y disciplinada, compuesto por revolucionarios que guían el proceso político hacia el socialismo, otro producto o rama de la madre de las rameras. Vea estos nombres: Karl Heinrich Marx, conocido también en español como Carlos Marx, fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra, incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente al área intelectual, pues además incursionó en el campo del periodismo y la política, proponiendo en su pensamiento la unión de la teoría y la práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista en coautoría con Engels y El Capital. Friedrich Engels, llamado a veces en español Federico Engels, fue un filósofo y revolucionario alemán. Amigo y colaborador de Karl Marx, fue coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional. Josip Vissarionovich Stalin, fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde 6 de mayo de 1941 hasta el 5 de marzo de 1953. Estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 hasta que el cargo fue formalmente suprimido en 1952, poco antes de su muerte. Vladimir Ilich Lenin fue un político ruso, teórico comunista, líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, principal dirigente de la Revolución de Octubre y primer dirigente de la Unión Soviética. Y Fidel Alejandro Castro Ruz, conocido como Fidel Castro, es un militar, revolucionario, estadista y político cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro y presidente. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista, cuando terminó definitivamente su mandato y le transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl. Es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Profesionalmente es abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Todos fueron entrenados y dirigidos por jesuitas. Por tanto, eran hijos de la Iglesia. Estos son solo algunos, sin mencionar algunas sectas espiritistas como el vudú, que es una religión que se originó a partir de las creencias que poseían los pueblos que fueron trasladados como esclavos desde el África Occidental, del contacto de estas creencias con la religión cristiana propia de los países a donde fueron trasladados, y es posible que esté influido parcialmente por supervivencias del politeísmo céltico. Se trata de una variante teísta de un sistema animista, provisto de un fuerte componente mágico. Por su vinculación directa con la cosmología y los sistemas de creencias neolíticos, su estudio resulta de gran interés en el campo de la paleoantropología. El vudú se encuentra entre las religiones. En la creencia vudú declaran que, junto con su religión de posesión demoníaca, creen en la Santa Iglesia Católica Romana. La Biblia dice: después vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. La institución católica romana, solo durante la Inquisición española, torturó, mutiló y mató a 68 millones de personas, y muchos eran cristianos que creían en la Biblia. ¿Quién cree usted que es la ramera del Apocalipsis? Es algo que vendrá en el futuro, o estamos ahora sujetos a ella. Es obvio que la institución católica romana es la ramera del Apocalipsis, y a Dios le desagrada. Él desea que su pueblo salga de allí para que su amor se manifieste. Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14 versículo 15. A fines de la Alta Edad Media, cuando los papas controlaban Europa con crueldad, Dios levantó a hombres y mujeres cristianos que conocían la Biblia y proclamaron en voz alta que la mortal institución católica romana es la ramera del Apocalipsis.